Que el juez Peinado haya pedido todos los correos de Begoña Gómez desde el 2018 es una práctica habitual. La verdad es que la resolución tiene aspectos problemáticos porque, claro, esto afecta a los derechos de privacidad de cualquier persona y ahí la jurisprudencia lo que dice es que se requiere un auto motivado donde explique los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Y lo cierto es que se ha hecho con una providencia sin motivar, según han informado al menos todos los medios. Y en este ámbito, claro, no podemos saber efectivamente qué es lo que se busca obtener, ¿no? O sea, se está buscando algo. Claro, pero esto se tiene que explicar para hacer un análisis de si la decisión es proporcionada o no. Y en este sentido, hay muchas decisiones de este tipo que han sido revocadas ya por la Audiencia de Madrid. El juez instructor acordó 2 registros que fueron anulados, acordó el secreto de las actuaciones, imputó al rector de la Complutense, Juan José Güemes, realizó actividades sobre el Instituto de la Empresa, sobre el rescate de Europa. Digamos que ha habido muchas revocaciones por decisiones de este tipo insuficientemente motivadas y es posible que otra vez la Audiencia de Madrid vaya en la misma línea. Claro, Fernando, No, tú decías que si se buscaba algo, y digo que el problema es que hace tiempo que en este caso no se busca algo concreto, sino que se busca ver lo que se encuentra, que es justamente lo que está prohibido en los procedimientos penales. Yo creo que no se ha arriesgado a decir ya que este caso es un disparate. Antes hablábamos de respetar las instituciones y que se respete a los jueces, pero los jueces también se tienen que respetar a sí mismos. Por ejemplo, yo creo que la exposición razonada que mandó este juez al Tribunal Supremo, que se supone que la tenía que cuidar un poco, releerla por lo menos, y yo creo que es la peor exposición razonada que se ha enviado al Supremo de siempre en la historia de la justicia española. Se tiene que respetar un poco a sí mismo y creo que este caso también, ojo, con apoyo en muchos casos de la Audiencia Provincial que le está permitiendo hacer cosas, y creo que hay otro debate también que hay que plantearse, que es hasta qué punto el Consejo General del Poder Judicial no tiene que tener determinadas atribuciones que, sin entrar en actuaciones jurisdiccionales, al menos sí revise algunas de estas cosas de las que hemos mencionado y el propio magistrado ahora las revise como malas praxis de un juez que está en un juzgado. Es que yo creo que no nos queda ya a nadie ninguna duda de cómo se ha pasado de la raya completamente el juez Peinado, cómo está incurriendo en malas praxis y cómo roza la prevaricación, por lo menos a mi juicio y a mi entender, y todo absolutamente presunto, ¿no? Si el juez Peinado hubiera dicho, yo es que quiero encontrar algo que me es muy difícil de encontrar y por eso necesito todos los correos, voy a buscar una aguja en un pajar, y nos dijera qué es lo que quiere saber, tendría quizá un cierto pase adicional a lo que tiene, pero lo que está haciendo es una investigación prospectiva, una especie de pesca de arrastre, una pesca de arrastre para ver qué encuentra ahí. Y a mí eso me parece problemático y peligroso, sabiendo cómo sabemos que en otros casos, como por ejemplo la declaración del ministro Bolaños, se filtró a la prensa, no sabemos quién la filtró, pero se filtró. Y podría ocurrir lo mismo con aspectos de Begoña Gómez que no tienen nada que ver con lo que investiga él. Por cierto, después de que se filtrara, no sé quién, la declaración del ministro Bolaños, en ese escrito razonado, esa exposición razonada al Supremo, el juez puso algo que no venía en el audio que pudimos escuchar todos. O sea que la manipulación presunta llegó hasta ahí. Yo creo que este juez va muy revolucionado, muy pasado de rosca, intentando encontrar algo, y eso va contra la praxis natural de la judicatura. Sí, yo estando de acuerdo con los dos, vuelvo al tema de la institucionalidad. A mí aquí me parece que se quedan en evidencia con este caso 2 cosas que ayudarían bastante a una mejora de la institucionalidad. Una es que las parejas acompañantes o familiares de altas instituciones del Estado no están bien reguladas en este país. Porque a mí me parece que también hay ese debate de fondo, ¿no? Sí. Si es razonable que por enviar un correo electrónico para la presidenta del gobierno, para la mujer del presidente, quien es su asistenta personal, ¿no? ¿Dónde están los límites? Esto es... El plano ético que es... Claro, es evidente que cuál es la figura, si trabajan o no trabajan, en qué campos pueden, en qué campos no, cómo son los asesores, cuántos son, a qué se dedican, qué son personas. Es decir, hay todo un compendio de elementos. Declaración de bienes. Hay todo un conjunto de... Hay un montón de cosas que han pasado antes también y que podríamos... ¿Pero cómo es posible que esto no esté regulado? Bueno, porque no somos una democracia tan vieja, quiero decir. Bueno. Y porque también todas las democracias son un poco...
pecadoras de su historia y nosotros somos un país de mucho caciquismo durante muchos años. Y Entonces, tampoco ha habido ningún caso que haga necesidad de que se regule. Tampoco estaba... Exactamente, Sí, vaya pero no personalidad solo- que no, bueno, es la no ha habido- primera mujer de presidente sí, pero que tenemos, ese es otro debate. Con ninguna ese ha habido es- problemas ese es hasta otro- que ha llegado ella. Ese es otro debate por si nunca ha habido problemas hasta que ha llegado ella o nunca nadie ha dicho vamos a vigilar lo que hacen los asesores de Moncloa. Nunca hemos Algunos sabido hoy que había problemas. ¿Lo dejamos ahí? Algunos soy diputados. Bueno, las cosas que se saben por qué se publican y algunas cosas que se saben no se publican. La segunda cosa que es importante, yo creo que la apuntaba Fernando, y yo creo que no solo tiene que ver con que las cosas estén mal hechas, sino porque a veces a lo mejor no hay maldad. Yo es que hay veces que en este caso he llegado a pensar que este señor no termina, o sea, cuando mandó aquel auto con una cosa que no estaba en, es como, o este señor o no oye bien o no carbura bien o algo le pasa. O sea, quiero decir que a lo mejor ni siquiera hay una intencionalidad de maldad en algunos de sus autos, sino claramente alguien, o sea, el Consejo General del Poder Judicial, que sería la otra pata de reforma institucional que ayudaría a la institucionalidad, debería poder hacer algún tipo de intervención, de análisis, de juicio, de algo ¿Esto se ha cuando las planteado, cosas se Joaquín? tuercen. Esta cuestión Es muy compleja. difícil de regular por una Claro. razón, porque el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano jurisdiccional. Es decir, puede sancionar a jueces y juezas en una serie de conductas tasadas, pues el juez que no hace su trabajo, el que falta el respeto a otras personas, el que realiza actividades económicas incompatibles, pero no puede entrar en el fondo de las resoluciones, porque esto podría atacar a la propia independencia judicial. Entonces, si un organismo marcadamente político, y además hoy en España más que nunca configurado por cuotas de partidos, puede tumbar lo que dice un juez, entonces podemos afectar a la separación de poderes. Pero, magistrados, Sí, a lo mejor no tiene que en ser el este Consejo momento, General, no si lo hay sé. abiertas unas diligencias en el Consejo General del Poder Judicial contra el juez Peinado, a resultas de una queja del ministro Félix Bolaños cuando él pidió la imputación y el Supremo le dijo no vamos a imputar a esta persona por el simple hecho de que fuera secretario general de la Presidencia en el momento que ocurrió la contratación de la asesora. O sea que sí hay una investigación por parte del órgano de gobierno de los jueces. Sí, pero en principio sería por cuestión, como decía, de posible falta de respeto, como planteó el interrogatorio, pero sobre el fondo de la exposición Sí, razonada pero- al Tribunal Supremo es donde el Consejo General del Poder Judicial pero cuando- no debería entrar, aunque efectivamente tenemos que esperar a ver cómo resuelve esa queja. Pero, magistrado, cuando el fondo tiene que ver también con errores de bulto, como el que, o sea, que hay algunas de las cosas que hemos visto en el juez Peinado que son errores de materialmente difícilmente explicables. O sea, que yo entiendo que digas, bueno, el criterio de si tienes que pedir o no, o acusar una cosa o no por una cosa que ha dicho en sala, es entrar en el fondo. Pero es que si no lo ha dicho y no está en la transcripción, tenemos un problema mayor. Quiero decir, que no es el fondo, ¿eh? Pero yo, Que es como, este señor le pasa algo. Errores judiciales los ha habido, los habrá. De hecho, en la Constitución está el error judicial, algo que poca Sí, gente sí. conoce, pero el error judicial está contemplado en se la tiene derecho a Constitución, ¿no? indemnización por ello. Y cuando hay un error Mira, Tania, cómo se lo sabe, ¿eh? la respuesta ordinaria es que efectivamente si un juez se equivoca, hay un órgano superior que puede revisarlo. Lo que ocurre es que si el juez lo ha motivado, otra cosa es que un juez ni siquiera explique lo que hace o que actúe absolutamente de manera contraria a la ley de manera dolosa. Para eso hay respuestas como la querella por prevaricación o sanciones del Consejo en el caso de que no haya ninguna motivación. Pero si la decisión es errónea, pero es el la caso respuesta es la del- revocación por un tribunal Pero superior. el caso de los correos que pide ahora es de falta de motivación, Claro. que es una de las causas que acabas de decir que Si hay para que alguna de las intervenga el partes, Consejo. si hay Que alguna de las intervenga el partes que Consejo, lo ve por así, favor. puede presentar una queja al Consejo Ya, alegando esto que ha es. habido una falta absoluta de Esto motivación. es. Ahí sí Digo, puede. ya hemos llegado a un punto en el que sí hay conexión entre la posibilidad de actuación del Consejo y lo que ha hecho Peinado. Es exactamente lo mismo que le pasó con respecto al ministro Bolaños, al que dijo podría haber cometido un delito con otras personas y el Supremo le afeó con cajas destempladas, le dijo, oiga, un solo indicio que nos apunte ahí, díganoslo. Y en ese propio escrito, esa exposición razonada mataba, si os acordáis, a Begoña Gómez, a que daba por fallecida sin querer, ni siquiera se lo había releído, ¿no? Pues ahora pasa exactamente lo mismo, sin indicios y solo para, como decía yo antes, hacer una pesca de arrastre, a ver qué saco yo de aquí, porque si al juez Peinado le sale mal, pensando mal, como pienso yo, que lo que quiere es llegar a condenar a Begoña Gómez, y esa jugada no le sale, pero encuentra otra cosa, Claro.
sería el héroe de la derecha. el De absoluto todas formas, rey aquí estamos hablando de una determinada opinión juez pública. Peinado como si fuera una especie de llanero solitario. A ver, yo quiero recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha archivado varias querellas contra él por prevaricación, entre ellas una del presidente del Gobierno, otra de su mujer, y que la Audiencia Provincial de Madrid, si bien le ha acotado parte de la investigación, también la ha ratificado hasta en 2 ocasiones que puede seguir y que le concedió una prórroga de 6 meses en la instrucción. El problema de la prevaricación para mí, que siempre se dice, pues si no estás de acuerdo que lo acuse de prevaricación y se vaya a juzgado. Claro, la prevaricación, que me corrija el magistrado, implica que tú tienes que demostrar que hay Mala fe. una mala fe y un desconocimiento de determinados elementos que, mientras todo es indiciario y mientras todo está en fase de instrucción, es muy difícil de aterrizar. Entonces, es que yo también creo que a veces nos abrazamos a las sentencias judiciales con cosas que es como... Bueno, la Audiencia Provincial ha ido achicando, él ha querido seguir haciendo... O sea, y hay cosas, lo decía Fernando y Juanma al principio, yo creo que nadie puede defender que no ha sido prospectivo desde el principio, nadie puede defender que no ha querido imputarla a costa de lo que sea, o sea, que la batería de... O sea, que recordemos que esto, cuando se daba por hecho que iba a caer todo el gobierno, era porque que si era Europa... Y ahora al final Bueno, nos queda en veremos correo de una secretaria. el miércoles qué pasa con esa... Es que el fiscal general del Estado considera que la sala que estaba allí presente el otro día, los 3 magistrados, están actuando injustamente. Cuando el fiscal general del Estado considera, desde el punto de vista institucional, que eso ocurre en el Tribunal Supremo, tenemos un problema. Y además, Álvaro Ortiz... Sí, pero ¿con quién lo tenemos? ¿Con el fiscal o con los otros? Claro. Tania. Sí. Álvaro Ortiz tiene derecho para defenderse a mentir. El fiscal general del Estado no debe. No estoy de acuerdo. El fiscal general del Estado, además, es superior jerárquico del fiscal que acusa y actúa. Y ahora nos Eso callamos crea un todos problema. y escuchamos al magistrado. No, muy favor, brevemente, Paqui. simplemente considerar que el tema jurídicamente es bastante controvertido y, de hecho, el voto particular del magistrado del Tribunal Supremo es muy contundente y coincide con muchísimos juristas de este país, catedráticos de Derecho Penal, magistrados, juristas de todo tipo, en que realmente no hay ningún indicio sólido de que fuera el fiscal general el que hubiera filtrado estos correos. A partir de ahí, aunque no haya un deber legal de dimitir, yo creo que en algunos supuestos un cargo público sí que debe dejar su cargo por la institución cuando va a acudir a juicio. Además, yo esto lo he escrito, por ejemplo, en materia de corrupción. Son 4 contra 1. Creo Sí, que bueno. a ninguno se han acusado falsamente. Creo que habéis dimitido. que Yo sí. ir a juicio en un caso de corrupción, cuando hay sospechas de que un cargo público puede meter mano en la caja, esto no es bueno para la institución. Pero es que aquí precisamente no estamos ante un caso de corrupción. Esto es otra cosa. Esto es una causa extremadamente politizada, con instituciones del Estado sometidas también a muchas presiones políticas, en el marco de una batalla también política. Y por tanto, en un contexto de este tipo, cuando se discute es si hubo una limitación, aunque sea delictiva, revelando unos correos, ante esas dudas, a mí me parece también comprensible la postura del fiscal general. Dice, yo quiero defender mi inocencia. Y en ese caso, Tania, que ha tenido que dimitir por acusaciones falsas. Claro. Es que yo... Por eso está siendo tan vehemente en este tema. Claro, porque yo creo que esto en abstracto y en un escenario de lealtades institucionales, y no solo hablo de las instituciones desde el punto de vista de la Fiscalía, del Gobierno, no sé qué, también hablo de los periodistas y de la prensa como institución. Y en un escenario de lealtades institucionales en el que nadie juega sucio, yo estaría de acuerdo con esta mesa. Tiene que dimitir por respeto a la institución, pero es que no hay esa lealtad institucional. Y esta causa es evidente que se arranca desde una profunda deslealtad institucional que se llama Miguel Ángel Blanco contándole a periodistas. Claro, pero es que entonces se rompen las reglas Miguel del Ángel juego. Rodríguez. Ya, pero ¿quién? Ya, pero, Claro. pero ¿y cuándo paramos esta ruptura permanente de las reglas del juego? ¿Cuándo decimos, ya está bien, aquí si no se hubiesen publicado esas noticias cuando las firma Miguel Ángel Rodríguez, y tú lo has dicho, Juanma, hay gente que publicó y gente que no publicó. ¿Y quién va a juzgar a esos periodistas? ¿Quién los va a juzgar? Institucionalmente. Pero, Tania, ¿Qué daño? No, yo no. he dicho eso. ¿Qué daño Cuidado que yo no he dicho institucional eso, hace? ¿Qué daño? No, digo lo de los niveles de... Te digo sí, que sí. yo no publicaría Eso es, la investigación que Vale, tenemos tú has ahora. No dicho tiene que hay- sólidos indicios ni nada contrastado Claro, como vale. para En ser base- publicable, mucho cierto, menos condenable. En base a eso, hubo periodistas a los que Miguel Ángel Rodríguez filtró una información y no la publicaron. Pero no fue y el otros caso que del sí. mundo, ¿eh? Vale, no digo que sea el caso del Eso no mundo. digo para Hay unos matizarlo. casos que sí, otros casos... Lo que quiero decir es
que tenemos un problema institucional globalizado y que, por tanto, actuar como si viviésemos en un sitio donde las reglas se cumplen por todas las instituciones, creo que es hipócrita. Hay que aspirar a eso. Déjame un momentito. Thank you.